Ay, que no veo. Ajá. Un poco más lejos. Buenas tardes, damas y caballeras. Soy Guillermo Hielo. Hoy estamos a viernes 5 de julio de 2024. Hace tantos meses, ¿cuánto hace? ¿3, 4 meses que no subo un vídeo a YouTube? Es que me ha crecido el pelo y ahora me tengo que hacer un moño. En realidad es porque soy otaku. No hagan como yo. Dúchense. Uf. Momento orgásmico, ¿eh? Están celebrando... Qué cosa más linda. Están celebrando... No están viendo el fútbol. Están celebrando de que he adquirido esta obra maestra. La respuesta a esta pregunta es muy sencilla. Confiando. Con mis subidas y mis bajadas. Pero el desarrollo es mucho más trascendental. Así que relájate y quédate a escuchar esta historia, tanto si tienes un propósito en la vida como si no. Hemos llegado hasta aquí gracias a toda aquella persona que se cruzó en mi camino y decidió quedarse, aunque fuese por un tiempo limitado. Cuando era todo inocencia, todo era explorar, dibujar, cantar, disfrazarme, jugar a fútbol, jugar al ajedrez con mi abuelo, meterme palizas en el Tekken con mi hermana, contarle todo a mi madre, amar, hasta que vino la envidia, la arrogancia, y me lo fue arrebatando todo, poco a poco. La crueldad ajena, por desgracia, es una de las características distintivas entre un niño neurotípico y uno neurodivergente, como es mi caso. Por suerte, siempre tuve a mi familia de mi lado. Todas esas habilidades que yo tenía, y que a día de hoy sigo conservando, tenían que dar fruto en algún punto de mi vida. El problema es que eran tantas que a la edad de 16 años yo ya tenía que saber cuál escoger. Pero todo era artístico, y según la gente, que seguro que está acostumbrada todavía a esas creencias, básicamente mi destino era que, estudiase lo que estudiase, me iba a morir de hambre. Tenía el conservatorio, bellas artes, fotografía, diseño gráfico, modelado 3D, cosa que me sigue aterrorizando a día de hoy porque fracasé en un intento autodidacta de aprender Blender, pero me fascinaría dominarlo. Pero había una cosa en específico que era con la que más conectaba, y me podía tirar horas y horas y horas. Este fenómeno, por cierto, se llama hiperfoco, y ha ido trasladándose de idea en idea a lo largo de mi infancia. Pero bueno, de mi autismo ya te hablaré en otro vídeo si te apetece. No sé exactamente cuándo sucedió, pero, además de la música que va directamente ligada, siempre he sentido una fuerte conexión con el cine. El hecho de ir al cine a disfrutar de la experiencia, la forma en la que un proyector con una tela blanca es capaz de engañar a nuestra vista con imágenes que se ven reales como la vida misma, el sonido envolvente, la narrativa, las interpretaciones, la banda sonora, el drama, la comedia, la acción, la fantasía. Se me ponen los pelos de punta solo de escribirlo. Grandes obras han marcado mi infancia y adolescencia, especialmente películas de animación tanto de Walt Disney como de Studio Ghibli y la saga Harry Potter. Sí, soy de esos. ¿Qué esperabas? ¿El Señor de los Anillos? Madre mía. A mi padre se lo hubiese llevado el señor mucho antes solo de ver esos orcos. Disclaimer, obvio que a día de hoy adoro el Señor de los Anillos también. Vale, pero ¿cómo se manifestaba esta pasión? Tanto me fascinaba el hecho de ver, por ejemplo, dibujos que se movían, que desde pequeño veía los making-ofs de las películas de Disney, hasta que me dio por probarlo yo mismo. Qué lástima que ese archivo sea tan antiguo que no tengo ni manera de recuperarlo, porque lo hice desde un ordenador que funcionaba con Windows 98. Voy a hacer un pequeño paréntesis para despedirme de esta amiga, porque esto está aquí dentro y ha empezado a echar humo por aquí. Lo que me parece raro que siga chutando, ¿sabes? Pero no voy a volver a enchufarlo para encender la casa. De pequeño yo inventaba decenas de cosas y de personajes. Los dibujaba y les ponía nombres. Un día salió una aberración a la que llamé Bioman, que era una fusión entre un Bionicle y un humano. Pero bueno, yo me sentí muy orgulloso de hacer mi primera animación fotograma por fotograma con Paint cuando tenía cosa de 11 años. Ahí ya apuntaba maneras. Luego vino lo del canal de YouTube, enseguida, cuando me empecé a obsesionar con Kingdom Hearts. Así que finalmente me decidí. Mi formación sería realización de proyectos audiovisuales y espectáculos. ¿Cuántas veces habré dicho eso? Y lo que mola decirlo. Sí. Este no es un camino de rosas. He dado muchos tumbos hasta dedicarme a lo que realmente me apasiona. Niño, pero si no tienes 1.200 suscriptores, pedazo de mamame. Ah, sí, si te está gustando este vídeo te invito a que le des like y te suscribas, obviamente. Pero las cifras en redes sociales, como he dicho en algún vídeo mío, solo son eso. Cifras. El camino es lo que estoy disfrutando. Por razones personales no quería hablar mucho de este tema, pero el hecho de haber atendido cientos de miles de personas durante 3 años en uno de los patrimonios mundiales de la UNESCO y actualmente estar en el líder del mercado audiovisual europeo, algo bien habré hecho, ¿no? Lo que viste al principio, si no te lo has imaginado ya, era una cámara. Y si eres lo suficientemente avispado y te has visto vídeos anteriores míos, ya te puedes hacer más o menos una idea de cuál es. Ahora mismo te estarás preguntando, ¿me acabas de contar toda tu vida para enseñarnos tu nueva cámara? Ay, amigo, es que eso es una larga historia también.
Pero voy a intentar resumírtela lo máximo posible, porque en mi canal de toda la vida ya hay vídeos contando la historia de cada una en específico. El tema de venir de una familia humilde, irónicamente me ha hecho que en mis 29 años de vida haya tenido un total de 6 cámaras. Si queremos contar una Samsung que técnicamente era compartida entre mi hermana y yo, que era un trasto tal que así, y se veía tal que así. Bueno, comparte, cabrón. Pero yo necesitaba mi propia cámara. Un buen día de 2011, mi querida madre me compró una camcorder de estas de toda la vida. Fue de las pérdidas más dolorosas y absurdas de mi vida. La pobre duró muy pocos meses, porque no se me ocurrió otra cosa que llevármela al instituto y que de la nada apareciese completamente destrozada con mala hazaña. ¿Aprendí una gran lección después de eso? Bueno, más o menos. Tardé varios intentos. Entonces mi madre, viendo que había una que grababa Full HD por un precio muy asequible, con muy buena fe me compró otra. Esta cosa de aquí. Yo sentía mucha frustración con la imagen de esta cámara, pero menos daba una piedra. Hasta que un buen día conocí la vieja confiable, pero en cámaras. Digo la vieja confiable porque me ha acompañado en casi todas las etapas de mi vida. Sony hizo mi primera consola, la PlayStation 2. Uno de los cascos que más disfruté hasta que dijeron: Estoy cansado, jefe. Mi segunda consola, la PlayStation 3. Y por supuesto, mi primera cámara realmente decente. Era una cámara muy compacta, muy sencilla y fácil de manejar. Y a día de hoy sigue funcionando como el primer día. Que se le rompió el dial y como la garantía de Sony tenía un servicio técnico nefasto, el propio Corte Inglés tuvo que hacerse cargo de reemplazármela, pero aparte de eso se portó muy bien. Tenía Full HD, estabilizador de imagen, reducción de ruido, audio estéreo. Para ser una cámara de fotos también era una barbaridad para vídeos en aquella época. El punto de inflexión vino cuando empecé a entender realmente cómo funcionaban las cámaras. Porque era lo que estaba estudiando. Ahí la cosa se puso seria. Y entendí que jamás podría hacer vídeos profesionales a no ser que me comprase una cámara profesional. Así que cuando acabé el grado superior, después de mucha investigación e insistencia, conseguí mi primera DSLR. La investigué muy bien. Tenía que ser un modelo que no se excediese de precio, pero que realmente valiera la pena por las especificaciones. Así que me hice con la Canon 750D con su kit de 18-135 mm. Esta ha sido mi compañera de vida desde entonces hasta ahora. Todas esas covers, todos esos conciertos que me encargaron, todas esas fotos con las que tanto me he expresado. Pero en 2024, tras 7 años de uso, para mis objetivos ya está obsoleta. De hecho, llevo deseando cambiármela desde que la comparé con la de mi querido amigo Chesco, del cual después de acabar el grado he aprendido tantas cosas. Hola chicos, os voy a enseñar mi cámara. No puedo. Una de ellas fue que comprarse una Canon para vídeo, al menos una de gama media, estaba destinado a meterte en un pozo de frustraciones. Le saqué muchísimo partido, igual que él con su 650D, a la cual le metió Magic Lantern para desbloquear funciones que la cámara de por sí no ofrecía. Pero cuando quieres hacer contenido realmente de ficción, y que sea lo más parecido a ver una película de Hollywood, cuando haces el cambio a Sony, no hay marcha atrás. En 2016 sucedió uno de mis varios eventos canónicos, y bueno, fue tal el dolor en ese momento que lo transformé en inspiración. Pero la idea en mi cabeza era tan demoledora que sentía que no podía hacerla y que pareciese un mínimo de amateur. De hecho, centenares de veces habré contado que Chesco fue quien puso su Sony A6300 para mi primer y único cortometraje. Sí, lo sé, lo estrené hace 4 años y la precuela verá la luz algún día, lo prometo. Pero bueno, a lo que iba. Las ventajas que te ofrece la serie 6000 de Sony en general por su precio son realmente atractivas. El enfoque automático, cómo se comporta con luz baja, los colores, los perfiles de imagen. Eso era lo que más me jodía de la Canon. Eso y no poder hacer 60 míseros FPS en 1080. Tenía que bajar sí o sí a 720. Pero la Canon fue una inversión tan grande en aquel momento que hasta que no me lo pudiese permitir no podría tener una en mis manos. Así que la fui dominando e hice cosas que realmente jamás hubiera imaginado hacer con esa cámara. Todos los vídeos de este canal mismamente. Y así es como hemos llegado hasta aquí. No sé si está enfocado. Justo estoy grabando con la Canon 750D. Son las 8:30 de la tarde. Y he tenido que ponerme a grabar esto a esta hora porque antes hace un calor que te torras. De hecho, ahora mismo me está dando el sol de frente todavía. Pretendía que no hubiese luz, pero bueno, todavía da el sol. Y nada, discúlpenme las pintas, ¿vale? Tengo la batería muy baja. Es muy probable que de pronto te meta el cambiazo de cámara. Y también es muy probable, señoras y señores, que este sea el último vídeo que grabe con esta cámara. Así que sin más dilación, me voy a centrar en enseñaros lo que os quiero enseñar. ¡Tan, ta, ta, chan! Tengo esto en mis manos. Se me corta la cabeza, espérate. Lo he encuadrado fatal, en verdad. Viernes 5 de julio de 2024. Tengo una Sony A6400
entre mis manos. Después de 7 largos años que me saqué el grado de realización. Estoy sin palabras, la verdad. Me he traído por aquí, le voy a sacar el zoom dramático. Me he traído por aquí las tijeritas. Por cierto, me he venido aquí a grabar a la terraza, veréis que es otra localización. Porque ahora me gusta estar al aire libre en vez de estar encerrado en mi habitación, ¿no? Porque como ahora teletrabajo, vamos a... Cállate la boca, hombre. Aquí no sé qué partido están dando y yo grabando un vídeo para YouTube. Me la pela todo, señores. Me la repampiza. ¡Hala, los petardos! Venga. Haced algo con vuestra vida, no veáis el fútbol. Voy a intentar tratarlo con suma delicadeza. Sí. ¡Ay! Vale. Hemos abierto. Ok. A ver. Vamos a ver lo que hay en la cajita. Hay muchas cosas por lo que tiene pinta. A ver. Registro del producto. Todo esto, todos los papeles, ya no sirven para nada. Lo vamos a sacar. Mira, tenemos aquí un... ¡Wow! ¿Qué es esto? El conector de carga es americano. Tócate La bencina. Ah, no, vale, viene este también. Menos mal. Vienen dos. Viene el americano y el europeo. Me parto. La bencina. Tío, ¿y esto qué es? Esto es una batería. La batería que viene fuera, ¿no? Y una... ¡Ajá! Cacharrito para el viewfinder. Muy bien. No lo voy a sacar todo de la caja porque es totalmente innecesario, ¿no? Luego tengo que volver a... ¡Oh! Que ya está montado el objetivo y todo. Uf. Momento orgásmico, ¿eh? Están celebrando... Están celebrando mi cámara nueva. No están viendo el fútbol. Están celebrando que he adquirido esta obra maestra. Miren qué preciosidad. No sé cómo se verá ahora en la cámara. Qué cosa más preciosa, por Dios. Y nada, a esto... ¿Esto cómo se enciende? Así. No se enciende porque no viene la batería dentro. Sin más, ¿no? Tenemos aquí el coso este que se le saca... Mira, se pone aquí para adelante. Ah, que se saca aquí también, vale. ¡Tachán! Modo vlogging. Y así... Si esto hay que tratarlo con un cuidado, chaval. Y tenemos el objetivo que es bien pequeñito. Power zoom. Y el enfoque. No sé cómo se maneja esto, la verdad. Eso supongo que tendré que averiguarlo. Bueno, aquí tenemos la cámara. Bueno, aquí podemos ver el nombre del modelo, AC1400, 4K y todas esas páginas. Así que nada, mañana, si Dios quiere, que ustedes lo van a ver en el mismo vídeo, ¿no? Mañana para mí. La vamos a ver en acción. Esto es que no me lo creo, Tengo que encenderla. Tengo que encenderla antes de que se me acabe la batería de la cámara. Vale. Batería. Open. Corsa. No, eso es Opel. Bueno. Esto se mete así. No me ha dejado en mi vida esta cámara, ¿eh? Y ahora se cierra. Y ahora se entiende. Y... no se enciende. Supongamos que se le ha acabado la batería. No se enciende. Porque supongamos que... que hay que cargar la batería. Así que ya mañana esto lo vamos a poner a cargar. Y mañana la ponemos en acción. Bueno, señores, pues estamos aquí ya en el Parque Cataluña, aquí en Sabadell. Pero nos falta la modelo. ¿Cómo vamos a hacer el vídeo? Yo no me voy a grabar a mí mismo así con el móvil ni con la cámara. Nos falta la modelo, así que vamos a ir a buscar a la modelo. Ok, pues ya estamos aquí con Mónica, ¿vale? Que se ha ofrecido a hacer de modelo para este vídeo. Y nada, vamos a enseñarnos un poquito lo que vamos a hacer, parámetros de la cámara que vamos a utilizar, perfil de color y todas esas cosas. Esta vez me apetecía hacer un montaje sin tener que pasarlo forzosamente por After Effects. Por esto, me he venido al bosque. La temática de hoy será crepúsculo. Como sé que la inmensa mayoría de mi público lo que está esperando es el resultado final, no voy a alargar más el vídeo. Aquí os dejo la información técnica que considero relevante de cómo he sacado las tomas. Si os interesa profundizar más en ello, os recomiendo echarle un vistazo a este vídeo. Dicho esto, vamos a estrenar mi nueva cámara.
Mira, se ve la luna.